Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día en Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy. El secretario de Defensa Mark Esper se desmarcó de la postura del presidente Donald Trump y rechazó el despliegue del ejército para contener las protestas por la muerte de George Floyd. ¿Se está quedando solo Trump en su política violenta y racista? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La conseguirá en Twitter, en nuestro usuario @LuisTelesur. Con este mismo tema iniciamos nuestros temas del día. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, rechazó este miércoles la decisión del presidente Donald Trump de sacar el ejército a las calles para contener las protestas contra la violencia racial que alcanzan hoy su 9º día consecutivo. Los manifestantes repudian también el asesinato del afroestadounidense George Floyd. Este es nuestro primer tema del día. Pero lejos de intimidar a los manifestantes, la amenaza de sumar al ejército a los cuerpos policiales ha exacerbado el malestar de los manifestantes en todo el país. Las masivas movilizaciones continúan pese a la implementación de toques de queda en más de 75 ciudades y pese a la amenaza del nuevo coronavirus. En ciudades como Washington y Los Ángeles, las autoridades se vieron obligadas a decretar por segunda ocasión el toque de queda, mientras en la ciudad de Nueva York la restricción estará en vigor hasta el próximo 7 de junio. Digo esto no solo como secretario de Defensa, sino también como un ex soldado y un antiguo miembro de la Guardia Nacional. La posibilidad de recurrir a las fuerzas activas solo debería ser manejada como un último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo que se use la ley de insurrección. Ahora, las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos amenazan también con crear una crisis política en los Estados Unidos. Mientras tanto, en una encuesta realizada entre el 1 de junio por la agencia de comunicación Morning Consult, ha arrojado también varios datos que más adelante entonces los estaremos abordando con ustedes. Mientras tanto, vamos entonces con nuestro corresponsal Jorge Gestoso desde Washington, quien tiene más detalles sobre este 9º día consecutivo de protestas masivas en Estados Unidos. Jorge, te saludamos. Actualízanos. Luis, hace pocos minutos el fiscal general del estado de Minnesota, Minneapolis es la ciudad donde ocurrió el asesinato de George Floyd, acaba de encausar, es decir, de formular acusaciones formales a los 4 policías que participaron en el arresto y posterior asesinato. En el caso de Derek Chauvin, aumentó el grado de acusación. Antes tenía el grado de acusación de asesinato en 3er grado, lo elevó en asesinato a 2º grado, que podría llevar una pena de hasta 40 años, y mantuvo también el homicidio involuntario. Y en el caso de los otros 3, por lo menos uno de los 3 ya está tras las rejas, mientras que los otros están en el proceso de ser arrestados, y les puso los cargos de ayudar y facilitar el asesinato, ya que fueron absolutamente cómplices, participaron de ese evento que durante 9 minutos prácticamente, 8 minutos y 46 segundos, fue absolutamente asfixiado delante de esos otros 3 agentes policiales y delante del público que está documentado. En definitiva, esto podría ser, aunque no lo quieren aceptar, la respuesta a la presión que vienen ejerciendo los manifestantes en todos los Estados Unidos, que absolutamente están llegando a centenares de miles que se largan a las calles porque pedían justamente que fueran acusados formalmente y que fueran arrestados estos 3 policías que estaban solamente, entre comillas, siendo investigados, pero estaban libres, habían sido despedidos, pero nada más que investigados antes del funeral de George Floyd, que está previsto para el día martes. En lo que tú tienes que ver con lo que hablabas en el inicio del noticiero, estamos hablando de Mark Esper, estamos hablando del secretario o ministro de Defensa que se separa de Trump y dice que está en contra de la utilización entonces del acta de insurrección de 1807. Dice en definitiva que no se justifican, no se dan las condiciones para poner el ejército en las calles
como en realidad hizo Trump el día en que largó a la policía del ejército, es decir, son ejércitos disfrazados de policías, por decirlo de alguna manera, a las calles de acá de Washington DC para dispersar a una manifestación pacífica, para dejar la calle despejada y él salir a hacerse una foto para hacerse publicidad. Ese acto donde estaría absolutamente habiendo violado el derecho constitucional, el derecho a la libre expresión, ha dado tal vuelta en todos los Estados Unidos, tal revuelo que incluso altos funcionarios de las Fuerzas Armadas salieron abiertamente a criticar desde el presidente para abajo y por supuesto salpicó a Esper de que realmente está alejándose del manejo y el respeto de las instituciones con este tipo de abusos. Si este divorcio, si este distanciamiento puede representar el fin de la posición de Esper como ministro de Defensa o como secretario de Defensa, está por verse, pero no sabemos si es realmente una reacción de relaciones públicas para mostrar que son sensibles a lo que la mayoría de las autoridades y la mayoría del pueblo quiere, que es, en definitiva, que se respete el derecho y se respete el reclamo. Acá hay un reclamo de fondo que es el reclamo de terminar con el racismo, terminar con la discriminación, terminar con las desigualdades, y esos reclamos a esta misma hora, Luis, están otra vez en la calle. Es decir, estamos hablando que ya hay protestas y manifestaciones en Nueva York, en Hollywood, en Boston y aquí en Washington. Estos miembros del ejército, que le llaman, como te digo, la policía del ejército, han acordonado completamente la región, la zona de la Casa Blanca, como por lo menos 1 kilómetro a la redonda. Entonces hay cada vez más dificultades para poder llegar y pararse frente a la plaza, que como te digo es una plaza que tiene una cuadra de largo, la Plaza Lafayette, y detrás está la Casa Blanca. Todas las manifestaciones ocurren allí. Ahora están tratando incluso de impedir que se acerquen a ese tipo de lugar. Así que muy importante que, aunque no quieran aceptar, todo daría a indicar que la presión popular ha cedido en lo que tiene que ver con la rapidez y ha accedido la justicia a formular cargos completamente de manera impensable hace una semana. Pensemos que el día antes que se formularan los cargos a Mark Chauvin, salió un fiscal que después lo movieron a decir que, palabras textuales, no había evidencias suficientes. En pocos días hay más que evidencias suficientes. Quiere decir que ya lo contaminado que estaba el caso, si no hubiera sido por este reclamo de las masas que han, ya te digo, a esta altura, desde que empezaron, hay por lo menos 10.000 arrestos y hay más de 100.000 personas en la calle todas las noches. Vuelvo contigo. Y mientras continúa la violencia contra la comunidad afroamericana, las protestas parecen que continuarán también en las calles de Estados Unidos. Jorge Estoso, gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Mientras tanto, en todo el mundo, ciudadanos también se unen a las protestas contra el asesinato de George Floyd. Las calles de muchas ciudades y redes sociales han servido para expresar el rechazo al racismo y a la violencia policial. Países africanos, europeos, así como latinoamericanos y caribeños han repudiado los asesinatos de afrodescendientes en Estados Unidos. Desde Kenia hasta Argentina, pasando por Francia, Australia e Italia, miles de personas han salido a las calles a protestar este miércoles. En redes sociales también se ha vuelto tendencia la etiqueta Blackout Tuesday. Una ola de indignación y manifestaciones como esta, hay que decirlo, no se veía desde los años 60, aquella década emblemática en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, también se ha unido a las voces de condena al asesinato de Floyd. Escuchemos. El hecho de que un policía haya presionado con sangre fría su rodilla en la garganta de un hombre negro hasta su muerte y que otro policía vigilara sin hacer nada, no es nada que no se haya visto antes. Lo que se ha revelado hoy y que se ha convertido en el eslogan de todos los estadounidenses cantan, déjanos respirar. Es el eslogan de todas las personas que han sido constantemente oprimidas por Estados Unidos.
Hace unos minutos le hablaba de una encuesta que se realizó entre el 31 de mayo y el 1 de junio por la agencia de comunicación Morning Consult, que arrojó que la mayoría de la población estadounidense apoya las protestas contra la brutalidad policial. El estudio señala que el 54% de los estadounidenses está a favor de esas protestas y también indica que las manifestaciones se estarían trasladando poco a poco hacia la figura del presidente Trump después de que el pasado lunes amenazara con utilizar el ejército y en efecto lo sacara a las calles. También señala que más del 50% de la población consultada refleja pesimismo sobre el futuro de su país y asegura que lo peor de las manifestaciones aún está por llegar. Hasta el momento, 21 estados han requerido la presencia de la Guardia Nacional. 60% de los demócratas está a favor de esa acción para calmar las protestas. Mientras tanto, en el bando republicano, esa cifra asciende al 93%. Por eso nuestra pregunta del día tiene que ver con lo que nos comentaba nuestro corresponsal Jorge Gestoso. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se desmarcó hoy de la postura del presidente Donald Trump y rechazó el despliegue del ejército para contener las protestas por la muerte de George Floyd. ¿Se está quedando solo Trump en su política violenta y racista? Participe de nuestra pregunta del día, la conseguirá en Twitter, @LuisTelesur. Y vea ahora nuestra imagen del día de hoy, nos lleva precisamente hasta Estados Unidos. Vean ustedes, un policía apunta su pistola de balas de goma a un hombre con su hija al hombro durante las manifestaciones en Long Beach, esto es en el estado de California. Las protestas en todo el país entraron hoy ya en su 9º día consecutivo en rechazo a la violencia racial. Esta es la imagen del día, tremenda imagen. Vean ustedes, hacemos una pausa, ya venimos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Hablamos ahora de Ecuador. El expresidente de ese país, Abdalá Bucaram, fue detenido este miércoles tras un allanamiento a su vivienda en el marco de una investigación por su supuesta implicación en un delito de peculado por la firma de contratos de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Este es nuestro segundo tema del día. La detención de Bucaram se dio luego de que autoridades encontraran un arma de fuego en su vivienda sin los documentos requeridos. La Fiscalía General detalló también que se investiga su presunta implicación en un delito de peculado relacionado al Hospital del Seguro Social. Otros operativos similares tuvieron lugar en la provincia de Guayas esta jornada. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aclaró que la detención del expresidente estaba justificada en la vinculación de los insumos médicos encontrados en su vivienda con los que estaban en materia de investigación. En rueda de prensa, Diana Salazar subrayó que, más allá del arma de fuego, se encontró gran cantidad de insumos médicos, entre ellos 5.000 mascarillas y 2.000 pruebas, y también otros insumos que además coinciden con aquellos que estaban siendo o que fueron hallados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Desde la ciudad de Quito, nuestra corresponsal Denise Herrera nos informa ahora más sobre esto. Adelante, Denise. Qué gusto saludarlos desde Ecuador, así es. Hoy se llevaron diferentes acciones por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esta Fuerza de Tarea Conjunta ha sido organizada por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para atender todas las denuncias de corrupción durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Hoy se confirmaba la detención del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, durante el allanamiento a su domicilio por ser parte de la investigación del presunto delito de peculado por la obtención de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. En este sentido,
sentido, los allanamientos dieron cuenta que en el domicilio de Bucaram se encontraban mascarillas y pruebas de la COVID-19 que estarían presuntamente involucradas dentro de las investigaciones de la obtención de insumos médicos en sobreprecios en hospitales públicos. Pero además también se encontró un arma de fuego. Al no ser justificado esta posesión de esta arma, Bucaram no argumentó, por lo cual las autoridades procedieron a detenerlo. En ese sentido, en una rueda de prensa recientemente otorgada, inclusive por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, junto a la ministra de Gobierno, dijeron que estos allanamientos también darán cuenta para avanzar en las investigaciones, pero más aún cuando se han encontrado estos indicios en los diferentes domicilios investigados. Asimismo, también se confirmaba la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Él está investigado dentro de la causa de tráfico, del presunto delito de tráfico de influencias. Pero además también han existido allanamientos en la ciudad de Quito que involucran autoridades del municipio de Quito, pero algo que ha llamado la atención recientemente ha sido una de las denuncias del alcalde Jorge Yunda, quien ha dicho que las cuentas del Banco Central de la empresa Agua de Quito ha sido atacada digitalmente y hemos procedido a poner la denuncia en la Fiscalía. Solicito la ayuda inmediata de todas las autoridades para evitar cualquier perjuicio. Pero recientemente también se informaba por diferentes medios locales que esta transacción de las cuentas del municipio de la empresa de aguas habría sido consensuada, por lo cual aún no es claro, está bajo investigación, pero se estaría hablando de alrededor de $1 millón. Esta es toda la información que tengo desde Ecuador. Vuelvo contigo a Caracas. Gracias a Denise Herrera por actualizarnos. Mientras tanto, las autoridades también detallaron que se realizaron 37 allanamientos en Pichincha y Guayas. 17 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía. Los cargos que se les imputan a los detenidos son peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada en Guayas. En tanto, en Pichincha se investiga el presunto delito de sobreprecios en la compra de insumos médicos en la empresa de agua potable. Así las cosas, los allanamientos en Guayaquil forman parte de dos procesos judiciales. El caso Abdalá Bucaram y el caso Carlos Luis Morales, quien es prefecto de Guayas. El caso Abdalá incluye el rastreo de los contratos que se adjudicaron para la compra de medicamentos y otros equipos, así como el allanamiento de la Casa de la Salud y la decomisación de insumos médicos en la Casa de Bucaram y bodegas del hospital. La Fiscalía ha informado que en este caso se encuentra detenido también un exgerente del hospital. Mientras tanto, el prefecto Carlos Luis Morales fue detenido bajo investigación de tráfico de influencias en la licitación de contratos para la compra de insumos médicos. La Fiscalía investiga a familiares de Carlos Luis Morales por presunto peculado en esas compras. Vamos a revisar otras informaciones. Nos dice Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Argentina, que se cumplen 5 años de la multitudinaria presencia en las calles y plazas del país del Ni Una Menos, que consolidó definitivamente la lucha del colectivo femenino en contra de la violencia machista y la reivindicación de los derechos de la mujer. Vamos ahora con información de Eduardo Martínez. La Fiscalía Estatal de Colima en México tiene a su cargo las investigaciones sobre el asesinato de la diputada local del partido Morena, Francis Anel Bueno, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina. Su desaparición fue reportada el 29 de abril, debería decir, su desaparición fue reportada el 29 de abril. Información ahora de André Vieira, desde Brasil, el epicentro en Latinoamérica y líder mundial en muertes diarias por COVID-19. Brasil aún no llegó al pico de la enfermedad. Aún así, el presidente Bolsonaro vetó el envío de 1,7 mil millones de dólares para gobiernos locales a enfrentar al coronavirus. Y también tenemos información desde Cuba. Nayara Tardo. Cuba se prepara para iniciar el curso escolar en septiembre. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, aseguró que mientras tanto mantendrán la programación educativa televisiva hasta el 12 de junio para reforzar los contenidos escolares. Y ahora información de Madrid, España. Adriana Cardoso, el Congreso votará hoy una sexta y última prórroga del estado de alarma.
Esta mañana se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el debate sobre la sexta y última prórroga del estado de alarma, que la extendería hasta el próximo 21 de junio. Esta tarde se celebrará la votación y parece que el Gobierno va a salir reforzado, ya que va a conseguir sacar adelante esta sexta y última prórroga con más apoyo que en anteriores ocasiones. A los votos que le apoyaron en la sesión de investidura, entre los que se encuentran el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y otros partidos minoritarios, hay que sumar los 10 escaños del partido de centro-derecha Ciudadanos, quien va a votar por segunda vez que sí a esta última prórroga del estado de alarma. En contra estarán los partidos de derecha y de extrema derecha, el Partido Popular y Vox, y los otros dos partidos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y las CUP. En la abstención se situará Bildu, el partido independentista vasco, tras un acuerdo con el Gobierno. Y como decía, tras esta votación parece que va a salir reforzado por haber superado esta mayoría absoluta y se extenderá esta última prórroga del estado de alarma hasta el día 21 de junio. Y ha asegurado el presidente del Gobierno que la semana que viene sacarán adelante un decreto ley para tomar medidas necesarias para evitar los contagios y para prevenir estos futuros contagios una vez que se haya terminado el estado de alarma y antes de que llegue esta futura vacuna. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Venezuela. Ese país entró hoy en su tercera jornada de flexibilización de la cuarentena y también del nuevo esquema de distribución y abastecimiento de combustible. En una alocución este martes, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ambos planes han iniciado con buen pie. Nuestro corresponsal Leonel Retamal, en directo desde Caracas, tiene ahora más información para nosotros. Leonel, te saludamos. Actualízanos sobre cómo ha ido esta tercera jornada de flexibilización de la cuarentena. Este es el Boulevard de Sabana Grande, uno de los más tradicionales de la capital venezolana. Vemos que en este minuto las personas están haciendo parte de la flexibilización que se planteó con el periodo de cuarentena. El método que ha optado el gobierno venezolano es de 5 días de trabajo por 10 días de cuarentena. En estos 5 días se da autorización para que reabran sus actividades 9 rubros, entre los que 9 rubros del comercio, entre los que se cuenta el transporte, la ferretería, el tema de la construcción, en fin, para que las personas puedan ir de a poco estabilizando su relación, su vuelta a una normalidad relativa, como lo han llamado, de este periodo post-pandemia. Venezuela tiene en este momento cifras bastante distintas al resto del continente, tiene un foco de preocupación en la frontera, pero que ha sido atendido y está ya puntualizado, pero su curva de contagio en general en el resto del país está con una tendencia a estar aplanada ya desde hace más de un mes. Por eso que se toman estas medidas de flexibilización, pero que se llamó de parte del Ministerio de Salud, de parte de las autoridades, a mantener las medidas de cuidado, el uso del tapabocas, y lo vemos así en las personas que lo están manteniendo. Incluso en el acceso a los sitios de compra hay limpieza de manos, rocío con productos de limpieza para evitar el contagio. Leonel Retamal nos actualizaba así la información desde Caracas sobre esta tercera jornada de la flexibilización de la cuarentena y también del nuevo esquema de abastecimiento de combustible. Vamos a revisar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Estados Unidos, el secretario de Defensa Mark Esper se desmarcó de la postura de Donald Trump y rechazó el despliegue del ejército para contener las protestas por la muerte de George Floyd. ¿Se está quedando solo Trump en su política violenta y racista? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores, dice la cuenta de Guillermo Lescano. Definitivamente se va el presidente Donald Trump. En noviembre pierde el poder y la Casa Blanca porque allí están los inquilinos. El único dueño es el pueblo estadounidense. Trump tiene respaldo. ¿Y qué dice Elizabeth González? Creo que con una disculpa de corazón al pueblo y decirles que se va a rectificar por parte del presidente tranquilizaría muchísimo al pueblo, dice Elizabeth. Sin embargo, lo que él ha hecho es sacar al ejército a las calles. Así llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan ustedes en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hasta la próxima.